Muy buenos días, Honduras. Andrea Hernández les saluda esta mañana, dándoles la bienvenida al foro La Entrevista, este jueves 4 de noviembre de 2021, completamente en directo. Transmitimos a través de las diferentes plataformas de Canal 11. Gracias por acompañarnos. Hoy con un interesante tema, y un tema que sin duda ha sido polémico en las últimas horas en el país, y es las reformas del Código Penal y la ley de lavado de activos que se han llevado en el Congreso Nacional. 11 artículos del Código Penal relacionados con los delitos de trata de personas, desplazamiento forzado, extorsión, usurpación, usura, lavado de activos, entre otros delitos, han sido enmendados en el legislativo en las últimas horas, y hoy nos acompañan importantes profesionales del derecho, catedráticos universitarios, especialistas todos en derecho penal y también en el tema de derechos humanos. Nos acompaña esta mañana el abogado Mario Díaz, coordinador del Tribunal de Sentencias del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo con los amigos y colegas. Gracias a usted, abogado. También nos acompaña el abogado Marcos Zelaya, profesional del derecho notario y también especialista en derecho penal. Sí, muy buen día, gracias por permitirnos participar en estos foros tan importantes con distinguidas personalidades como el abogado Félix Ávila y el abogado Mario Díaz, quienes hemos compartido por muchos años los tribunales desde diferentes posiciones. Sin embargo, hoy aquí hemos convergido en este programa tan interesante para orientar al pueblo hondureño. Así es también, y ya lo mencionó el abogado Marcos Zelaya, le damos la bienvenida, abogado Félix Ávila. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, estimada periodista. Buenos días, un honor estar aquí compartiendo este foro con el abogado Mario Díaz y el abogado Marcos, con quien efectivamente también hemos compartido experiencias. Un honor estar aquí, esperando que este foro sea de altura y que se discutan los asuntos verdaderamente de una posición bastante objetiva. Así es, y también lo que queremos a través de este foro es aclarar todas las dudas y toda esa polémica que se ha generado alrededor de estos temas y también en la manera en que se aprobaron en el Congreso Nacional. Así que iniciamos hablando de la ley de lavado de activos. Se ha contenido, dentro del contenido de esta ley, reformado algunos artículos, entre ellos el 2, el 26, el 29, el 30 y el 47 de este instrumento jurídico. Vamos a hablar de qué contienen estos artículos, por qué son tan polémicos y cuál es su percepción, la percepción de cada uno de estos profesionales del derecho con respecto a esta reforma. Vamos a iniciar analizándolos con el abogado Mario Díaz. Abogado, ¿qué opina de esa reforma a esta ley de lavado de activos que ha causado pues tanta controversia en el país? Bueno, el tema referido a la reforma de la ley de lavado de activos en su conceptualización, en esos articulados que usted ha referido, que usted ha mencionado, son de enorme importancia porque se suprime el último párrafo del artículo anterior en el cual se establecía que el delito de lavado de activos se comete independientemente de que al final no se pueda determinar de dónde, de qué actividad ilícita proviene el delito. Entonces creo que eso es lo más, digamos, que ha causado mayor consternación, por así decirlo, dentro del foro hondureño, y sobre todo en la parte que se refiere a la parte del Ministerio Público, porque ¿qué significa eso? Significa que ahora va a ser bastante difícil poder acreditar en un juicio que unos dineros que se supone provienen de actividades ilícitas son tales, configuran tal acción delictiva, porque, insisto, los problemas de la investigación son tan grandes, tan difíciles, que muchas veces en estos casos, que son altamente complejos, es muy difícil probar, acreditar la proveniencia ilícita. Lo que al final siempre se ha podido ver es que, por ejemplo, los ingresos que tiene una persona no calzan con las propiedades, con los bienes que tiene. Entonces, por eso hay una presunción de que efectivamente esa persona está cometiendo lavado de dinero o lavado de activos. Porque, digo, no hay una relación entre lo que le ingresa y lo que se expresa a través de los bienes que tiene. Pero no siempre es posible poder detectar de qué actividad ilícita provienen esos ingresos. Y entonces ahí está la dificultad. Entonces, ¿qué ocurría en el reciente pasado?
que al final pues el Ministerio Público, si bien es cierto, no podía acreditar exactamente de qué rubro delictivo provenía un activo, pero al final pues se veía que efectivamente los informes contables no calzaban en cuanto a los ingresos y los egresos que tenía una persona. Entonces al final se obtenían sentencias favorables a la pretensión acusatoria si al final se podía acreditar que eso no ocurría en el caso de esa persona. Pero ahora, como se le eliminó esa parte importantísima, naturalmente la probatoria de esta acción delictiva va a ser mucho más difícil para el Ministerio Público. Este sin duda es uno de los temas que hay que ahondar más, que hay que estudiar más. Y quiero dirigirle también la pregunta al abogado Marco Zelaya. ¿Cómo percibe usted esta reforma de la ley de lavado de activos y qué nos podría explicar también como catedrático sobre el tema? Bueno, recordemos que del 2014 a la fecha se han venido suscitando una serie de reformas a la ley especial contra este flagelo que no es necesariamente de Honduras, sino que es internacional, es criminalidad organizada. El párrafo que refiere el abogado Mario Díaz, básicamente el artículo 439, y que efectivamente le suprime el último párrafo. Yo le podría decir que en los tribunales lo que nosotros demandamos de las autoridades siempre ha sido una mejor investigación. Tener profesionales al mando de este tipo de investigaciones, que son investigaciones efectivamente complejas, porque son investigaciones que no se hacen de un día para otro. Creo yo que lo que está tratando de enviar el Congreso a través de estas reformas es a las autoridades, en este caso el Ministerio Público, quienes tienen el monopolio de la acción penal pública, y son ellos los que tienen la responsabilidad de hacer llegar a los tribunales la carga de la prueba, porque recuerde aquí que nosotros nos hemos llenado la boca en los últimos años diciendo de que todo ciudadano goza de la presunción de inocencia y el debido proceso, y básicamente eso es. El debido proceso y la presunción de inocencia es que usted se someta a una causa que es llevado a través de los procedimientos establecidos, pero que se ha llevado con todas las garantías, y cuando dice todas las garantías es que se haya hecho una investigación. Mire usted, pueblo hondureño, para que en otros países, lógicamente más desarrollados con muchos más recursos, investigaciones tienen 5, 7, 8 años, se les da seguimiento. Sin embargo aquí, lamentablemente con una fuente anónima humana, era más que suficiente para que el Ministerio Público obtuviera una condena entre 15 y 20 años cuando estaba diseñado el delito de lavado de activos de esa manera, cuando no se había introducido la gradualidad en su momento, dependiendo los montos, porque igual era sancionado una persona que fuera encontrada con 100,000 lempiras, 1 millón, 10 millones, 100 millones, pero el legislador en su momento hizo una reforma que hasta tanta cantidad, tantos años, y yo creo que eso es importante, que el pueblo hondureño pueda entender que no es que no se va a sancionar la conducta, claro que se va a sancionar, pero se va a sancionar de acuerdo a dos principios fundamentales, que es el principio de lesividad y el principio de gradualidad, que ya los contempla este nuevo Código Penal. Es por eso que creo yo que es importante aclarar al pueblo hondureño realmente qué es lo que está sucediendo. Quizás el procedimiento no fue el correcto y el momento, pero que las reformas eran necesarias, eran necesarias. Me parece a mí de que el momento que estamos viviendo a escasos 20 días para elecciones generales no era oportuno. Sin embargo, estamos representados por las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la República, y son ellos los que tienen que rendirnos cuentas a nosotros, el pueblo hondureño, quienes confiamos en ellos una vez que fuimos a elegirlos a las urnas. También menciona un punto interesante, y es el momento en que se aprueban estas reformas. Estas reformas se aprobaron durante el feriado morazánico, para aclararle a ustedes, y vamos a conocer también el punto de vista, abogado Félix Ávila, sobre estas reformas a la ley de lavado de activos. ¿Qué opina? Gracias, Andrea. Bien, me parece bien lo expresado por mis colegas aquí, de acuerdo con el abogado Marco, que expresa su parecer, no así con el procedimiento legislativo. Yo creo que debemos recordar y retrotraernos el tiempo, es decir, la evolución del delito de lavado de activos, porque estamos hablando de una entidad delictiva totalmente, digamos, que ha tenido vigencia muy importante en lo que va de este nuevo siglo. O sea, son entidades delictivas nuevas que han ido apareciendo mediante una construcción dogmática ante la necesidad que tienen los estados de perseguir cierto tipo de criminalidad. Entonces, hablar de estos delitos complejos no es tan fácil, ¿verdad? Y podemos hablar, el ciudadano de a pie habla fácilmente y ve estas cuestiones
simple y sencillamente como la necesidad a veces de perseguir y encarcelar a personas que de alguna u otra manera pues se ven por ahí que tienen algún progreso económico. Entonces, dentro de la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente los estados, toman una serie de medidas y una de las más fáciles es, por supuesto, crear tipos penales, o sea, establecer en el Código Penal algunos delitos de fácil comprobación, ¿verdad? Como bien lo ha dicho el señor Marco, fácil es muchas veces presentar acusaciones que no necesitan ni mayor tiempo, porque se sabe que los jueces muchas veces ni siquiera margen de discrecionalidad para analizar los asuntos les queda, porque ya prácticamente el auto de formal procesamiento, a veces hasta la sentencia, prácticamente viene diseñada en la ley. Entonces, por mucho tiempo, obviamente, se hizo el esfuerzo y obviamente por parte de sectores, más que todo del Ministerio Público, interesados en que cuando van a los tribunales de justicia, pues no tener problemas y encontrar siempre sentencias condenatorias. Pero esto conlleva, obviamente, como Marco lo dice, a que se violenten principios, ¿verdad? Entonces, el delito de lavado de activos en sus últimas redacciones establecía aquella presunción de ilegalidad de los recursos que después que el Ministerio Público hiciera un análisis, y lo peor de todo, que es que el análisis que hace, el estudio que hace es unilateral, donde no le da participación a la persona que está investigando porque lo hace de manera secreta, de manera reservada, o mejor dicho, de verdad secreta, y por lo tanto determina un excedente de ganancias o de capital que tiene y simple y sencillamente le dice, usted pruebe que ese excedente de capital es lícito, y si no lo prueba entonces quiere decir que es delito. Entonces es ahí donde se produce obviamente esa, a mi juicio por supuesto y a juicio de muchos, una vulneración primero al principio general, que quien tiene la carga de la prueba es el quien acusa, y luego después estamos vulnerando el estado de inocencia porque, como bien se ha dicho, todos partimos o se parte que todos somos inocentes. Entonces entiendo que el interés de los parlamentarios es, con esta reforma, establecer un marco legal donde se combata el delito, pero que los fiscales del Ministerio Público tienen a su disposición todavía como debe ser, pues un código penal donde hay una entidad delictiva, pero igual que todas las entidades delictivas hay que probar el crimen, hay que probar el delito ante un juez y probar la culpabilidad. Entonces, hoy, sin duda, y esto pues hay que decirlo, muchos procesos encaminados entre los tribunales de justicia, de repente la pregunta es qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Si va a haber ahí algo que les beneficia, pero yo he comparado nuestro delito de lavado de activos con algunas, por ejemplo, con la legislación española, muy avanzada, y el artículo 301 del Código Penal Español de 1995, muy parecido al nuestro, pero no establece, por supuesto, porque de alguna otra manera hay garantismo en esa legislación, no establece esa, dicho así en esas palabras, esa colita que establecía cualquier cantidad, más o menos así, más o menos cualquier monto que sea de ilícita procedencia. De aquí entonces pues que lo que manda la ley es al Ministerio Público a investigar mejor, entender que las investigaciones penales no pueden hacerse en pocos días, sino que puede hacerse, si no vemos en los Estados Unidos, investigaciones que duran años, décadas a veces, y al final pues lo que están haciendo ellos es afinando bien esas investigaciones para tener seguridad en una pretensión acusatoria, que no obstante no quiere decir que siempre va a haber una acusación. Entonces ese es mi comentario, que de repente de lo que se trata es garantizar a los ciudadanos pues que haya un procesamiento justo. Claro, lo otro es si es discutible, o mejor dicho, el momento en que los parlamentarios
utilizaron para aprobar esta reforma cuando hay un código penal nuevo. Hoy día se habla por allá que va a haber un proyecto de reforma, un paquete de reformas que viene de la Corte Suprema de Justicia precisamente. Entonces esas cosas creo que a los que sabemos derecho estoy claro que no nos parece, porque hay una inseguridad en esto. Vamos a tener un problema de conflicto de leyes intermedias y los problemas se los llevan a los jueces. Así es. Y quisiera que analizáramos más sobre este tema, sobre el trabajo del Ministerio Público. Se ha dicho que a través de estas reformas se podría limitar el tema de la investigación e incluso el tema del secreto bancario, que es tan importante y que quisiera que analizáramos también, tomándonos el tiempo cada uno de ustedes para pues otorgarnos esas declaraciones, porque si ya el Ministerio Público tiene esos problemas de investigación, que les faltan los recursos, que pues existen las limitantes en el país, y esto no es nuevo, es un tema de años que se viene arrastrando en el sistema judicial hondureño, entonces realmente, ¿consideran ustedes que se podría estar limitando el trabajo del Ministerio Público o se podría facilitar el mismo? Abogado Mario Díaz. Bien, yo considero que definitivamente que sí hay una limitante pues, a las actuaciones del Ministerio Público, porque la misma reforma contempla pues prácticamente la suspensión del secreto bancario, es decir, más bien la protección del secreto bancario, es decir, ya tiene que ser mediante una orden expresamente emitida por los jueces y los tribunales. Entonces, claro, eso le quita celeridad al proceso, Entonces, si el Ministerio Público está investigando una persona que pueda haber cometido este tipo de acciones delictivas, obviamente se verá compelido a llevar su caso ante un juez o tribunal. Y en lo que eso dure, pues obviamente los capitales vuelan, porque ese es el problema del delito de lavado de activos, que los capitales vuelan. Los capitales vuelan porque precisamente hay un sistema, hay un esquema para lavar activos. Y naturalmente, muchas veces las personas que se dedican a estas acciones tienen mayor capacidad logística, mayor capacidad instalada que los propios agentes del Estado, en este caso el Ministerio Público. Entonces, el secreto bancario era una forma también pues de poder, digamos, tener la información precisa de una persona que se está investigando bajo una concepción de este tipo. Naturalmente ahora con la protección que tiene a través de las reformas, obviamente va a ser una limitante más para el Ministerio Público que se va a ver compelido, digo, pues a colocar su caso, sacarlo de la secretividad que muchas veces están revestidos los procesos investigativos con la idea de que la información no se filtre, porque entonces, por eso es que aquí las investigaciones de alto impacto aquí fracasan. ¿Por qué? Porque hay mucha colusión. Entonces, una vez que las personas saben que se les está investigando, obviamente los capitales van a volar y obviamente va a ser mucho más difícil poder recoger la información requerida para que sea presentada ante los entes del Estado encargados de ya la parte jurisdiccional. Entonces, claro, digo, en vez de apoyar, digamos, la actuación del Ministerio Público mediante la agilización de este tipo de trámites, más bien en el fondo pues se le obstaculiza, se le ata un poco las manos y eso va, en la práctica va a producir que efectivamente haya menos investigaciones, que sean más lentas y que cuando se tenga la posibilidad de abrir un espacio de investigación, pues ya, como digo, los capitales que estén siendo investigados ya han volado a otras entidades, a otros países y bajo diferentes mecanismos de movilización de los capitales. Entonces, en el análisis, abogado suyo, si se le quita celeridad al proceso, ¿se le da tiempo a los lavadores de activos para hacer transacciones? Definitivamente, definitivamente. Si la persona sabe que está siendo investigada por un caso de esta naturaleza, lo que hace es buscar mecanismos de cómo evadir su responsabilidad, de cómo ocultar los capitales, de cómo moverlos de un sitio a otro, de una cuenta a otro, de una persona a otra, y por ende después por eso es que es tan difícil perseguir este tipo de delitos. Los norteamericanos usan una frase, ¿dónde está el dinero? Pero en nuestro medio, con las limitaciones que tenemos a nivel investigativo, a veces es muy difícil saber dónde está el dinero, que es lo que se refiere al tema del lavado de activos, pues. Entonces los capitales, como son capitales golondrinas que van de un lado a otro, difícilmente pueden tener un seguimiento bajo las actuales condiciones de investigación que tienen los entes estatales. Ok, vamos a analizarlo ahora con el abogado Marco Zelaya. ¿Qué opina entonces de
¿Cómo funcionará el trabajo del Ministerio Público con respecto a la persecución del delito de lavado de activos y si se llegara a dar el secreto bancario? Lo que sucede es que lo que estaba mencionando el abogado Mario Díaz es un punto de vista importante, respetable. Sin embargo, nosotros somos un Estado de Derecho, que estamos regulados por una Constitución, leyes secundarias y demás leyes. Recuerde usted que cuando se crea el Estado de Derecho se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno pues lógicamente tiene sus atribuciones y sus responsabilidades con los conciudadanos. Creo yo que el Ministerio Público, desde su creación en los inicios de los años 90 hasta la fecha, ya casi a 30 años, y nosotros contamos con un Código Penal de reciente vigencia, recientemente apenas un año, y el código anterior tuvo vigencia más de 30 años, desde 1983 a la fecha. Tuvo más o menos unas 370 reformas el Código Penal anterior, y haciendo un promedio teníamos una reforma mensual en el Código Penal anterior. Sin embargo, llevamos una velocidad galopante en este actual código, y creo yo que comparto el criterio y la opinión del maestro y el abogado y notario también, el abogado Félix Ávila, donde establece que lo que va a generar es una incertidumbre a lo interno de los tribunales, tanto de los jueces de lo penal como de los tribunales de sentencia, inclusive hasta la sala penal, porque va a establecer reformas tras reformas más reformas, y va a haber complicaciones en el momento de querer castigar algún tipo penal o algún ciudadano que esté cometiendo algunas irregularidades. Recuerde usted que nosotros tenemos 2 normas, la sustantiva y la adjetiva. Inclusive en esta reforma, en el paquete se incluyeron algunas reformas que, a mi criterio muy personal, van a limitar a los jueces, inclusive a las partes, ya sea el mismo Ministerio Público y a las defensas, ya sea público o privada, para solicitar algunas medidas alternas, como lo es la conciliación. Ha desaparecido prácticamente la conciliación, la han venido limitando y cercenando desde que entró en vigencia el 19 de febrero del 2012 el Código Procesal Penal, que ya estamos a pocos meses o semanas que cumplan los primeros 20 años. Y para ahondar en la pregunta que usted refiere en cuanto al secreto bancario que estaba hablando el abogado Mario Díaz, recordemos que la Constitución en los derechos individuales de las personas protege la intimidad, protege el honor, entonces, y dice de que todo eso debe de hacerse a través de los procedimientos que ya la ley prevé. Quizás estábamos acostumbrados a que el Ministerio Público simplemente presentaba requerimientos fiscales, como referí, con una fuente anónima humana y con una investigación, no le puedo decir subjetiva, pero con una investigación parcializada, porque era el ente acusador y lógicamente no le permitía que la parte que estaba siendo investigada o acusada también acreditara algunos elementos establecidos ya en la normativa procesal penal, porque hay 3 etapas del proceso: preparatorio, intermedio y juicio oral y público. En la etapa preparatoria está la denuncia y la investigación, y el Ministerio Público perfectamente puede llamar a la persona que está siendo investigada para que haga los descargos en sede fiscal, porque quizás con un peritaje o ordenando las contabilidades que pueden llevar, usted va a las periferias de los mercados de las ciudades más importantes y ahí se mueven millones y millones, y estas personas no están ni constituidas como comerciantes individuales, mucho menos como sociedad anónima, ni como sociedad de responsabilidad limitada, simplemente hacen actos de comercio y tienen transacciones a diario en efectivo. ¿Qué sucede si el Ministerio Público encuentra una persona de una bodega con 2 millones de lempiras? Inmediatamente es acusada del delito de lavado de activos. Entonces, no es posible de que sea acusada del delito de lavado de activos sin haber seguido todo un proceso investigativo. Quizás esa persona lo que puede ser es una sanción por no estar cumpliendo con sus tributos en el Servicio de Administración de Renta, pero no necesariamente está lavando activos. Entonces, todo eso creo yo de que el legislador lo consideró en su momento de la reforma. Sin embargo, reitero que el momento no era oportuno y los procedimientos a través de la plataforma Zoom, que yo no estoy de acuerdo, si estamos sin AGER permitiendo que se ingresen al Estadio Olímpico de San Pedro Sula 25.000 personas, está permitiendo que se hagan masivas concentraciones políticas, ¿cómo es que no van a permitir 128 diputados? Que estoy plenamente seguro que los 128 ya están inmunizados con las 2 dosis o hasta 3 dosis quizás, dependiendo si cuentan con una afección, una dolencia o una enfermedad base, como lo dicen los especialistas. Entonces creo yo de que estas reformas y estos foros son específicamente para eso, para poder ilustrar al pueblo qué realmente es lo que está sucediendo, pero en el fondo, déjeme decirle que el espíritu de la ley es único: aplicar la norma general del caso concreto y lógicamente
respetando todos los derechos y garantías que establece nuestro estamento jurídico como es la Constitución. Le consultamos al abogado también Félix Ávila sobre cómo funciona la legislación en cuanto a estas reformas. La duda de la gente es si lavadores de activos o personas que están acusados por delitos de corrupción podrían quedar en libertad con estas reformas. Bueno, gracias, Andrea. Antes de darle respuesta a eso, referirme a la reforma al secreto bancario y obviamente la preocupación expresada por usted en el sentido, bueno, que expresa el sentir y pensar de la población hondureña, si esto va a limitar los poderes que tiene el Ministerio Público para investigar. Yo estoy de acuerdo, definitivamente que sí, como bien lo ha dicho el abogado Díaz, en el sentido pues que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo un proceso de investigación y producto de las leyes que se han dictado para hacer más eficiente, más efectiva la investigación criminal. Entonces ha establecido legislaciones en el cual le ha permitido que el secreto bancario pueda ser suspendido por orden administrativo. Pero volvemos a lo mismo y aquí recordando lo que acaba de decir el abogado Zelaya, existen también los derechos fundamentales y obviamente existe el derecho a la intimidad, el derecho a que pues nadie debe de saber efectivamente o nadie debe de saber, por ejemplo, cuántos son los montos que usted tiene o cualquier persona tiene en sus cuentas bancarias. Pero no es una limitante absoluta, no es algo que el Ministerio Público no pueda remover. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el Ministerio Público puede recurrir ante la autoridad judicial para que le conceda una orden para suspender ese decreto, ese secreto bancario, porque el secreto bancario no es que es absoluto, porque cede ante la autoridad judicial. Y aquí tenemos a un juez y él sabe perfectamente que si le justifica por un fiscal del Ministerio Público mediante una petición y la justifica debidamente, y él como juez sabe que debe respetar ese derecho a la intimidad y solo cuando se lo justifica debidamente, entonces que va a expedir una orden judicial. Entonces, al final sí coincido en el sentido que existe una limitante, tal como estaba llevando actualmente los procesos de investigación en el Ministerio Público, pero digo, es relativa porque todavía tiene la herramienta los fiscales para acudir donde el juez. Lo que pasa es que donde buscamos que se garanticen los derechos fundamentales y la tutela de los derechos les corresponde a los jueces, no les corresponde a los fiscales, porque los fiscales son interesados en su investigación y obviamente seamos realistas, no van a estar pensando de ninguna manera que sí, que les va a importar de alguna u otra manera sus derechos, y sabemos muy bien que cuando se le da esas autorizaciones tan amplias a los cuerpos de investigación, lo que vale es la ley de la patada en la puerta. Entonces, creo que debemos volver al régimen de garantías para que las cosas se hagan bien. Entonces, usted me preguntaba en relación a lo último. A los juicios, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con una persona que ya tiene iniciado un proceso por el delito de lavado de activos? ¿Serán liberados? Claro, es interesante esta pregunta, Andrea, porque definitivamente sabemos muy bien que existe el principio de favorabilidad en el proceso de investigación, o dicho de otras palabras, la interpretación más de la ley más favorable, y ya sabemos muy bien que las leyes, por regla general, se dictan para que surtan efectos a partir de ahora, el momento de la elaboración, excepto en materia penal, que es cuando favorece al delincuente procesado o condenado. En ese orden de ideas, eso está claro, va a producirse aquí las solicitudes por una parte de aquellas personas que se encuentran condenadas, y obviamente le tocará precisamente a los jueces de ejecución, por una parte, a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, probablemente hasta la Sala de lo Constitucional, porque he de decirlo que tampoco es automático, tiene que haber eso. Ahora, problemas muy serios son estos. Sí tenemos primero tenemos por una parte una ley de lavado de activos de 2014 que dice una cosa, luego tenemos el Código
Penal de 2018 que dice algo parecido, pero con algunas variantes. Luego tenemos unas reformas al propio Código Penal. Y si más adelante, según el ofrecimiento que se ha hecho por parte del Poder Judicial de pedir o introducir un paquete de reformas que según se anticipa es para endurecer las penas, entonces nos vamos a encontrar aquí como con 4 normas y entonces el asunto sí que de verdad que es, se presenta una situación totalmente demencial, ¿verdad? Que solo puede pasar aquí en Honduras por esa ambigüedad y esa forma no adecuada de legislar. ¿Coincidiría usted, abogado Mario Díaz, con el tema de bueno, ya entraron en vigencia estas reformas, pero entonces, ¿qué pasará con los lavadores de activos que están en ese proceso? ¿Serán liberados? ¿Qué pensamiento tiene con respecto al tema? Bueno, fíjese que sobre la pregunta concreta no me puedo pronunciar exactamente, porque pudiera ser que más de algún caso de esos pasara por mi tribunal, ¿verdad? Entonces, sí, ahí sí yo tendría que guardar silencio, puesto que en ese momento habría que ver cuál es la solución que le daríamos. Entonces, en ese sentido no me puedo... Con el caso en específico, entonces. No me puedo pronunciar exactamente. Lo que sí está claro es que a raíz de la vigencia de la reforma vendrán muchas solicitudes en el sentido pues de poder modificar las sanciones a las que muchas de esas personas están siendo sometidas. Eso sí, tengan la plena seguridad que eso sí lo vamos a tener. Va a tener más trabajo, abogado. Vamos a tener más trabajo, pero eso no es problema, para eso estamos. Bueno, continuamos con más de este tema y también quisiera trasladarle la pregunta, abogado, porque es interesante conocer el análisis de ustedes con respecto a este tema. Lo que sucede es que, retomando las palabras del abogado Ávila, recuerde usted que la Constitución de la República, en el artículo 96, para los que están viendo este programa y escuchándolo a través de algún medio que se reproducen ahora en el siglo XXI, establece ese principio que es una excepción a la ley. Y el principio básicamente es que se va a aplicar la norma más favorable a la persona imputada, investigada o reo. Así dice la Constitución, porque no han ido reformados artículos. Y eso lo recoge el artículo 1 del nuevo Código Penal con lo que es el principio de legalidad. Y manda en sus numerales 615, 616 y establece que los jueces y magistrados deben de aplicar esa norma y lógicamente envía un procedimiento para que haga una ponderación, una valoración de qué forma va a aplicar esa norma, porque no es antojadiza tampoco, que va a decir retroactividad ya va para afuera, eso no es cierto. Se va a seguir un procedimiento, en algunos casos podrá ser que sí se le aplique, en otros casos posiblemente no, va a depender del avance o del estado que se encuentre el proceso. Recuerde usted de que al inicio del programa le mencioné que habían 3 etapas y si usted está en la etapa final, lógicamente podrá ser beneficiado, pero en otras solicitudes, porque puede ser que la persona esté condenada. Entonces presente una solicitud de una revisión, podría ser, o una casación en el caso de que esté en este momento ventilando un proceso ya en la fase final. Entonces va a depender y va a haber que hacer un análisis de caso a caso, porque si nosotros nos pronunciamos de que todos van a salir o que todos van a quedar, eso no es cierto, sino que lo que va a suceder es que lógicamente se va a seguir un procedimiento a través de la solicitud que haga tanto la defensa pública o los cuerpos de defensa privados que estén personados o que estén actuando como representantes procesales de las partes o de una de las partes. Es ahí donde el juez va a tener que hacer una ponderación, una valoración si le aplica o no. Pero de que la norma está diseñada según la reforma que se ha estado estableciendo, creo yo de que ha confundido al pueblo hondureño y es por eso que nosotros rechazamos estas reformas en este momento, porque ya caen en lo que es el populismo del derecho penal. Recuerde que el Estado tiene es el único que es el poder punitivo de la sanción, pero no es endureciendo las penas, porque ya lo tuvimos en el 2002 al 2006 tuvimos una mal llamada ley de maras y pandillas, que solo era reforma a 2, 3 articulados del Código Penal en su momento. Entonces se sancionaron, se incrementaron y todas esas personas, creo yo que la mayoría que fueron apresadas en ese momento ya recobraron su libertad y posiblemente retornaron otra vez a los centros penales. Entonces no es endureciendo las penas, sino que hay que buscar las causas sociales, la inmigración, las madres que están enfrentando la vida sin un compañero de hogar para que le pueda apoyar
en el desarrollo de sus hijos. Entonces, el Estado debe de enfocarse más allá a la causa, no a los efectos que están sucediendo socialmente en cuanto al incremento de delitos. Vea usted, cada 20 horas se le está dando muerte a una mujer, y eso es lamentable, y el Estado debe de buscar los mecanismos de protección hacia la mujer, no poniendo 50 años para un delito de feminicidio, porque le puede poner 100 años, igual van a seguir sucediendo. Sino más bien que no ocurra. Exactamente, que no ocurra. Entonces la prevención, creo que ahí es donde debe enfocar los esfuerzos del Estado. Todos esos recursos deben ir encaminados a la prevención del delito, no a ver cómo posterior a la comisión del delito sancionamos la conducta de la persona. Hay mucho que hacer en el tema legislativo en Honduras. Y voy a referirme a unas declaraciones que han sido muy fuertes en las últimas horas, y son las del fiscal de anticorrupción de la UFERCO, el señor Luis Javier Santos. Ha mencionado que con esta reforma se conforma y se consolida el pacto de impunidad, se consolida y se debilita ese pacto contra la corrupción con el que tanto hemos lidiado como país. Él ha sido muy duro con relación a este tema. Y por supuesto que pues es de considerar las declaraciones de él, porque es el encargado pues de investigar sobre el tema. Vamos a continuar sobre qué podría pasar con estas enmiendas. ¿Por qué, por ejemplo, al momento de enviarlas se dan con sanción presidencial, abogado Félix Ávila? Que se den con sanción presidencial. Bueno, todas las leyes deben ser necesariamente, para que entren en vigencia, para que se conviertan en ley, ser sancionadas por el Poder Ejecutivo. Entiendo cuál es su pregunta. Sí, con respecto a estas enmiendas, pues envían a sanción presidencial dentro del legislativo, y también sobre el tema de los promotores de las mismas dentro del Poder Legislativo, precisamente en el Congreso Nacional. Bueno, el proceso legislativo implica que la ley es hecha por el Poder Legislativo, pero obviamente para que puedan entrar en vigencia tienen que ser sancionadas por el Presidente de la República. Muchas veces se puede esperar que el Presidente de la República no sancione una ley, es decir, que no le dé el proceso de la aprobación total, es decir, que entre, o sea, la promulgación, mejor dicho. Pero vemos que en este caso pues no se ha producido ningún veto, y por lo tanto esto indica pues que también es una voluntad tanto del Poder Legislativo como también del Poder Ejecutivo, por cuanto pues no las objeta. De hecho, dentro de las consideraciones al decreto legislativo 93/2021 de ley de reforma del Código Penal y otras leyes que ocurrió en los primeros días del mes de octubre de este año, se hace referencia pues que los sectores interesados en reformar algunos preceptos del Código Penal y de otras leyes ha sido la Secretaría de Seguridad. De manera pues que nos encontramos ante una situación donde hay una voluntad del legislativo, por lo menos el legislativo entendido a que el sector oficialista, porque también dentro del Poder Legislativo existe un sector de oposición que evidentemente, valga la redundancia, se ha opuesto a estas reformas. Interesante es ver la posición de la Corte Suprema de Justicia, manifestada por el ilustrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Argueta, quien ha dicho pues que va a presentar dentro del mes de diciembre, y lo dicho así, concretamente, un paquete de reformas a su juicio interesante, lo cual implica obviamente aquí lo que acabo de decir, pues una distorsión en las ideas sobre esto, porque por una parte sí, al Poder Legislativo y el actual Ejecutivo ha sancionado leyes, quiere decir la palabra, expresión sanción es que las promulgó y las tuvo como válidas. Estas leyes no veo yo como después que ha despenalizado algunas figuras jurídicas y ha modificado de repente normas penales en cuanto a la penalidad, siendo más bajas las penas, luego dentro de pocos meses. Si fuera el caso, entonces se acompañaría con su sanción a esas nuevas leyes, si es que entrarán en vigencia. Lo veo un tanto contradictorio, ¿no? Entonces,
Yo creo que esto lo que debemos evitar es que cuando se legisle se debe hacer porque realmente son cuestiones sentidas dentro de la sociedad hondureña. Hace recién un año se produjo toda una discusión totalmente casi innecesaria respecto a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Muchas personas que opinaron muchas veces sin saber realmente de qué se estaba opinando, sin conocer el tema sobre una legislación, porque realmente la reforma integral a la ley penal hondureña sí que era una necesidad, ¿verdad? Como Marco lo ha dicho, pues el Código de 1983, y esto pasa en todas las partes del mundo. El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que más evoluciona. Yo creo que no debemos de tampoco tenerle miedo a las reformas porque son necesarias. Es decir, usted ve el derecho civil y tenemos un código civil centenario, ¿verdad? Y pocas reformas se le han hecho. Incluso el derecho privado, el código mercantil ya de más de 70 años, creo yo, tampoco pocas reformas ha sufrido. Pero el derecho penal es dinámico, es evolutivo, son conductas humanas y por lo tanto el ser humano, sus ideas evolucionan constantemente. De esa manera el Estado debe responder a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es de entender que después de más de 35 años de tener un código penal, era necesario crear una nueva legislación para armonizarlo. Lo que yo siento o resiento de repente hoy día es que, y lo digo como penalista, como académico, es que por no saber estemos arruinando las cosas y hagamos un daño terrible, ¿verdad?, al derecho penal hondureño, que de alguna otra manera debemos de potenciarlo y ver el derecho penal como ciencia, realmente no verlo como una oportunidad para hacer política con él, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo muchas veces y vemos es que creamos un derecho penal del enemigo, no un derecho penal social, un derecho penal para el ciudadano de cara y con vistas a que cumpla esa verdadera función que es la reeducación, la reinserción de la sociedad, pero como ha dicho el compañero, con leyes tan terribles, tan draconianas, una persona cumple una pena, 20, 30 años y de repente no se reformó, no se resocializó, es probable de que nunca regrese a su hogar porque muere en la penitenciaría, y si regresa puede ser que lo regresen de nuevo ahí porque lo que hizo fue estar en una escuela del crimen, ¿verdad? Entonces, realmente con normas, con penas exageradas, realmente poco se hace, sino que debemos de potenciar más bien los procesos de investigación criminal. Y le pregunto ahora al abogado Mario Díaz, quien también es juez y ha sido juez, ¿considera que estas reformas le facilitan el trabajo a ustedes o más bien se los complica? Bueno, una reforma si realmente son atinadas, si son oportunas y si son una demanda social, favorecen la actividad de los jueces. Ahora bien, cuando las reformas pareciera que obedecen a intereses particulares o de grupos, más bien vienen a confundir. ¿Por qué razones? Porque dentro de la reforma de una norma, uno tiene que ver cuál es el contenido social de esa reforma. Porque, como bien se ha dicho, los códigos penales son los que más se movilizan porque la sociedad se moviliza, la sociedad se mueve, cambia. Entonces, una norma debería reflejar lo que la sociedad está reflejando como necesidad de sanción para una conducta. Pero si esas conductas que son modificadas a través de una reforma a una norma penal no son los que la sociedad quiere, sino los que determinados grupos de interés quieren, entonces la situación se vuelve complicada para el juez, que se ve ante un dilema al momento de aplicar una norma que probablemente considere que no está ajustada a la realidad que vive el país. Y obviamente ya en términos prácticos, esa pululación de diferentes normas, claro, son una complicación porque vamos a hablar del tema de lo que se llama en derecho la temporabilidad, ¿verdad?, de las leyes. Entonces a veces hay que tener para un caso concreto hay que tener un montón de traslapes legales, el código derogado, el código vigente, la norma que se ha hecho en este momento. Entonces, claro, es una preocupación en el sentido, bueno, ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿Verdad? Porque hay criterios para hacerlo.
Pero yo creo que independientemente de eso, lo más importante no es si le da más trabajo o le da menos trabajo a los jueces. Lo importante es si la norma va realmente a servir para sancionar adecuadamente la conducta que se pretende sancionar, o si realmente van a servir para provocar impunidad. Eso es la gravedad del asunto. Entonces, en ese sentido es que debe venir la discusión social, ¿no? Si una norma realmente contribuye a buscar la armonía social, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas porque va a haber menos delincuencia, o si por el contrario esa norma mal fundamentada, mal establecida, contribuye más bien a que los índices de impunidad se vayan para arriba, que ya son altos, ¿verdad? Se habla de que en algunas materias la impunidad es arriba del 90%, lo cual es gravísimo. En el caso, por ejemplo, de las muertes de mujeres, es un porcentaje altísimo que queda en la impunidad. Entonces, si las normas contribuyen a mejorar, a bajar esos índices, estamos completamente de acuerdo. Pero si por el contrario van a ser para mantenerlos o para aumentarlos, estaríamos en total desacuerdo. Bien, y desviándonos un poco del tema, estamos a pocos días de que se desarrolle el proceso de elecciones generales en el país. Históricamente en Honduras, o al menos en la historia reciente, se han dado protestas postelectorales, sea quien gane, es posible que se den protestas luego de este proceso de elecciones, y precisamente coincide con el aumento de penas en el caso de protestas que obstaculicen, menciona la ley, actividades agrícolas o industriales, que pues desde el análisis podrían ser la mayoría de las protestas en el país. ¿Cuál sería su análisis con respecto a este tema y en el tiempo también en que se da esta reforma, abogado Marcos Zelaya? Fíjese que le agradezco la oportunidad de poder opinar acerca de este tema tan interesante y tan delicado como lo es esta reforma que se ha hecho al delito de usurpación. Se ha agravado de manera tal que la pena puede oscilar entre 6 a 10 años, dependiendo de las agravantes que usted refiere. Y para citarle un ejemplo, le diré, el delito estaba consignado, según la reforma que se hizo en su momento, de 4 a 6 años. Sin embargo, el legislador estimó a bien reformar dicho artículo y lo agrava de una manera que prácticamente está limitando el derecho a la protesta, porque le envía el mensaje al pueblo hondureño que cualquier persona que haga una protesta o que se vaya a tomar un edificio público o la propiedad privada va a ser desalojada de forma inmediata una vez que recepciona la denuncia. Si es un edificio público, con simplemente la denuncia, sin acompañar ningún elemento de prueba, va a ser suficiente para que la autoridad remita las diligencias a la policía en 24 horas y en 48 horas tiene que estar desalojada esa persona. Quiere decir que si en el peor de los escenarios hubiese algún evento, ya sea de una fuerza política o de otra, las cárceles se van a llenar. Es más, no va a haber espacio para llevar todas las personas que van a reclamar, porque si se van a llenar de nuevo, abogado, porque ya la saturación es grande. Bueno, pero se llenarían más todavía, porque fíjese usted, ese delito lo reformaron por adición en el artículo 378 A y B, y establece prácticamente, y mire aquí lo delicado, dice que los agravantes del delito de usurpación, en el numeral 4, dice que en los casos destinados a proyectos que estén solamente en planificación, o sea que va a considerar delito, dice, esta área de tierra está diseñada para planificación de un proyecto, ya es usurpación. Entonces, creo yo de que esto va encaminado a proteger los proyectos que se han venido desarrollando bajo las zonas especiales de desarrollo, y básicamente eso es lo que ha hecho el legislador con nombre y apellido. Él dice que cuando, debido a la usurpación, se obstaculice la realización de proyectos autorizados por el Estado. O sea que proyectos autorizados por el Estado, lógicamente, son las zonas especiales de desarrollo, y creo yo de que le hacemos un llamado a los grupos campesinos, porque no van a tener derecho a la tierra. Le hacemos un llamado también a los pueblos ancestrales, a los grupos originarios, porque se va a violentar lo que es el convenio de la OIT, el 169 de la OIT, porque ellos se regulan con ancianos, un grupo de ancianos, ellos tienen sus regulaciones especiales. Ya los tratados internacionales protegen estas zonas y protegen estos territorios. Sin embargo, con estas reformas introducidas en el Código Penal, déjeme decirle de que prácticamente va a ser desalojada cualquier comunidad
aplicando esta norma de la forma que fue diseñada. Entonces creo yo de que las organizaciones campesinas, los grupos que representan a nuestro país en algunas zonas como lo son los Pech, los Tahuancas, los Garífonas, tienen que poner las barbas en remojo, organizarse y hacer, si no han propuesto un reclamo a través de sus organizaciones al Estado, porque de no ser así, lógicamente estaríamos en finales de noviembre, principios de diciembre, viendo desfiles. Otra cosa, este mismo delito se introdujo en la reforma hace un tiempo atrás, en el catálogo de delitos que pueden ser conocidos por jueces de jurisdicción nacional, y dice 2 o más personas, o sea que ya no va a ser el juez común que va a ver estos casos, sino De que hecho, van ellos lo conocen. Ellos lo conocen, sí, porque está reformado, y usted lo sabe, abogado, que se reformó el decreto que autoriza a la jurisdicción nacional la competencia, y es por eso de que nosotros vemos que cómo han ido generando este delito de una gravedad de tal magnitud como lo puede ser el delito de lavado de activos, un asesinato o quizás un trata de personas o cualquier otro delito de alta criminalidad en relación a este delito de usurpación, y básicamente es para proteger algún sector del pueblo hondureño, ya sea nacional o extranjero, en donde están invirtiendo recursos en estas zonas especiales, en donde creo yo de que si no se hace nada, no se ha hecho ningún reclamo, pues estaremos viendo cantidades enormes de personas que serán llevadas a la cárcel, como hemos visto el caso de Guapinol y otros casos que lamentablemente pues todavía no se ha concluido esos procesos, y estamos viendo de que han sido pues criminalizado la protesta y criminalizado el acceso del derecho a la tierra. Bueno, le consulto también al abogado Félix Ávila, ¿cuál sería su análisis de este tema de la reforma a también este tema de la protesta? Bueno, yo creo que este es uno de los temas realmente más espinosos y uno de los temas más discutidos y vistos desde el punto de vista de los sectores sociales. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera sabemos muy bien que existen las libertades públicas, ¿verdad? Pero sin duda que observamos en la reforma aquí una intención clara en querer mandar un mensaje de alguna u otra manera a ciertos o a la población, a la hondureñidad en general. Pero es interesante que estas reformas al delito de usurpación son aplaudidas por un sector importante de la sociedad hondureña como es la empresa privada. Y interesante digo porque la empresa privada alzó su voz el año pasado y de alguna u otra manera también hizo acompañamiento, cosa un tanto rara, ¿verdad?, hacer acompañamiento con ciertos sectores que muchas veces son antagónicos con el sector privado para buscar las reformas al Código Penal. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, de que el problema que tenemos en Honduras es que queremos tener un Código Penal para cada grupo social y eso no es posible. Y entonces en la medida en que al grupo se le resuelven sus problemas, entonces ya ahí termina todo, ¿verdad? Y lo que sí está claro es que el sector empresarial sí manifestó y lo hizo de manera seria, responsable de manifestarse y decir, ¿verdad?, que apoyaba esta reforma, especialmente al delito de usurpación. ¿Por qué? Porque hay intereses de repente de los cuales tiene que cuidarse y el Estado mismo tiene que cuidar. Por ejemplo, se decía de alguna u otra manera por algunos analistas hace unos días, o mejor dicho, en las horas después de que se produjo la reforma en el Parlamento, que se estaban inventando algunas cosas como, por ejemplo, el párrafo cuarto cuando habla de usurpar un bien inmueble, o sea, aquello del derecho de vía y que ya no se podía ni protestar porque se iba a llevar a la cárcel a quienes obstaculizaran la vía pública. Esto nos lleva precisamente a aquello que se llaman los cortes de ruta, en otros países que les llaman así, o las tomas de carreteras que nosotros le llamamos así, ¿verdad? Entonces, la cuestión es qué tan lícito es que se produzcan cortes de ruta si de verdad lo que se está haciendo ahí es el ejercicio legítimo de una libertad pública como es la protesta social, o por el contrario se persiguen otros intereses más allá de eso
¿Y qué hacer o qué debe hacer el Estado ante esta situación? En el Código de 1983, una norma como la que aparece en el numeral 4, está lo mismo. De hecho, pues sabemos que han habido condenas aplicando el Código de 1983, o sea, lo que quiero decir, eso existe ya. Ahora, lo que sí veo con preocupación es la pena sumamente alta en relación a esto, pero cuando hablamos de la restricción de las libertades públicas es que cualquier pena realmente tiene que ser, es exagerada. No estemos hablando aquí de que la pena puede ser, digamos, menos de 5 años, 2 años. El asunto es que se puede ver como una criminalización a ciertos eventos. Ahora, yo sí llamo la atención en el sentido de que las cosas no tenemos que verlas así, tan absolutas. Es decir, que si tenemos un derecho a la protesta social, es que debemos llevarla al máximo, y obviamente es que no vamos a, que debido a la protesta vamos a obstaculizar ciertos servicios públicos. Yo solo me pregunto ahora, independientemente de la opinión que se pueda tener en relación a ciertos proyectos de los últimos gobiernos. Por ejemplo, aquí tenemos ya un aeropuerto internacional en el centro del país. Y guste o no, el aeropuerto va a funcionar y va a venir gente del extranjero, y obviamente la gente querrá de repente salir y entrar al país de una manera fluida, como es en cualquier aeropuerto del mundo, ¿no? Pero yo me pregunto, en una carretera muy interesante, muy fluida ahí, y que luego después aparezcan personas ahí, como muchas veces ocurre, tomándosela inmediatamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un inversionista que viene a reunirse y que quiere tener un contacto con empresarios, pero no lo puede hacer porque precisamente se encontró con una protesta en eso? ¿Hasta qué punto, es decir, esto es lícito? Y si es correcto, ¿verdad?, de que el Estado legisle en establecer de alguna u otra manera sanciones para quienes atenten contra ese tipo de cosas. Ahora, lo otro es amenazar este tipo de conductas de la sociedad hondureña o manifestaciones de la sociedad hondureña con el derecho penal, una sanción máxima. Esto yo creo que es lo que debemos de analizarlo, ¿verdad? El compañero Marcos, el amigo Marcos, hablaba precisamente de que él lo ve desde el punto de vista que la amenaza es contra las protestas de las sedes. Bueno, este es un tema realmente complejo, sumamente, sí, espinoso realmente al tratarlo, pero tenemos que también ser realistas que una sociedad no se puede desarrollar si queremos llevar las cosas, ¿verdad?, de una manera en que permitamos el desorden, ¿verdad? Creo que de cara a estas elecciones generales, como ya se ha hecho la introducción, pocos van a aceptar los resultados definitivamente, y seguro de que los escenarios del año 2017 se van a producir, pero la pregunta es, ¿verdad?, es decir, ¿qué nación que sea civilizada puede permitir el desorden? De alguna u otra manera, pues tiene que ponerse orden dentro de una sociedad, y la legislación, el derecho, se hizo precisamente para, de alguna u otra manera, para ejercer control. Ahora, sí, yo no voy a estar nunca de acuerdo con que el derecho penal se utilice de una manera máxima para resolver problemas sociales. Es inevitable a veces, y todas las legislaciones del mundo va a encontrar usted normas penales, incluso en los países europeos existen normas penales así para esto. Lo que pasa es que se tiene mucho cuidado en su momento de su aplicación, pero guste o no, obviamente tiene que legislarse de alguna u otra manera para proteger también los proyectos que tiene el gobierno, y para proteger también la inversión pública y la inversión privada. Bien, es tiempo de hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a escuchar el análisis del abogado Mario Díaz con respecto a este tema del delito de usurpación y las posibles protestas que se pueden dar después del proceso de elecciones generales en el país. Ya regresamos.
Estamos de regreso y le presentamos información de última hora que se genera desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín. En los últimos minutos ha sido capturado el ex capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, quien también es candidato presidencial de este proceso de elecciones generales. Vemos imágenes preliminares desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín, donde ya se le ha dado captura junto a su esposa por tener procesos pendientes con la justicia hondureña. Más adelante le estaremos otorgando detalles con nuestros compañeros que ya se encuentran en ese Aeropuerto Internacional de Toncontín. Y de momento continuamos con más de la entrevista esta mañana con los profesionales del derecho, dialogando sobre estos temas de interés nacional y sobre las reformas al Código Penal y a la ley de lavado de activos. Estamos pendientes con el abogado Mario Díaz de su análisis con respecto al delito de usurpación y la pena de 6 a 10 años podría pagar un manifestante en Honduras de cara a este proceso de elecciones generales. Efectivamente. Mire, antes quisiera tomarme unos breves minutos para hablar un poquito sobre el ambiente en que se produjeron las reformas, porque ese tema no me he referido, y yo coincido con los compañeros que el momento en que la mayoría del Congreso buscó para hacer estas reformas es la peor. Es la peor, porque en un momento de crispación, sobre todo por las cuestiones político-electorales, no es el más adecuado para cualquier tipo de reformas, y sobre todo en materia penal, que después de la Constitución es la ley más importante de un país. Entonces escogieron el peor momento, la peor circunstancia, y eso hace que mucha gente, que la población en general tenga suspicacias de por qué se hace bajo esas condiciones, cuando se pueden buscar ambientes más favorables para poder hacer reformas adecuadas y que respondan a los intereses de la ciudadanía. Y en relación al delito de usurpación, sí, yo también coincido plenamente con los que critican que ha habido un abuso del Congreso Nacional de la República al aprobar esas reformas en cuanto al delito de usurpación, que originalmente es un tipo delictivo que tiende a proteger la propiedad privada. Ese es el sentido original del delito de usurpación, es decir, proteger aquellas propiedades que están legítimamente poseídas para que nadie se las quite. Pero ha habido una perversión desde mi punto de vista del delito, y ahora se ha extendido a aquellos personas que de una u otra manera ejercen su derecho a protestar por una situación de carácter eminentemente social, y que muchas veces se tiende a confundir este tipo de actuaciones. Entonces yo creo que sí, definitivamente hay, como quien dice, un nombre y apellido a la ciudadanía hondureña. No protesten, porque si protestan van a ser sancionados duramente por la ley. Y eso yo creo que es grave en un país en donde se presume que estamos en un régimen democrático, y en donde la protesta de la ciudadanía es un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado en convenios internacionales. Inclusive la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice: es preferible que tengamos algún tipo de molestia de carácter social a que la gente viva en un país sumiso y sometido. Mario, entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que es grave lo que se ha hecho, y es un claro mensaje de que la ciudadanía no debe movilizarse, porque se le va a aplicar la sanción que corresponde, con la fortaleza que corresponde, y obviamente es un retroceso desde el punto de vista de los derechos democráticos que tiene la ciudadanía a protestar pacíficamente. Brevemente, abogado. Sí, rapidito, solo para concluir lo que estaba manifestando Mario Díaz. Y lo más grave, Mario, es que reformaron el Código Procesal Penal. No le permite la conciliación, porque el artículo dice hasta 5 años, o sea, tiene que ser menos de 5 años, y si le agravan la pena de 6 a 10, entonces ya no va a tener una medida alterna, ni suspensión, ni conciliación, o sea que va a tener que pagar con cárcel. Entonces yo creo que el mensaje es negativo, y llamamos nosotros a la reflexión a los legisladores, que realmente no fue un momento adecuado, ni el procedimiento que debieron de haber manejado, tuvo que haberse socializado esa reforma. Sinceramente estamos mal utilizando este instrumento, que se invirtieron grandes recursos del Estado, con consultores nacionales, consultores extranjeros, para poder dar un producto a la altura del siglo XXI, como lo es el Código Penal, que se hizo a través del derecho comparado de diferentes códigos penales de Latinoamérica. Y creo yo de que esto se está prácticamente retrocediendo, y estamos haciendo en un esfuerzo de retrotraernos a lo que es el Código de 1983, pero más agravado, porque las reformas están haciendo reforma tras reforma, y al final
el problema se lo va a dejar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. Brevemente les consulto al abogado Mario Díaz sobre esta captura que se ha dado en los últimos minutos del presidenciable Santos Rodríguez Orellana, capitán en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. Bueno, es una situación pues que nos ha, por lo menos a mí me ha tomado un poco de sorpresa y ojalá pues que, como en todo proceso, sus derechos les sean respetados, porque eso es lo que compete en un Estado de Derecho y que tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente, de tal manera pues que las imputaciones que se le hagan pues sean sujetos del derecho de defensa que le corresponde y que se actúe pues en base a lo que establece la Constitución de la República en cuanto a las garantías judiciales que toda persona que sea detenida debe contar y por ende pues que la situación pues se maneje dentro del marco del espíritu de la ley para que no haya ninguna interpretación maliciosa en cuanto a esta captura pues a pocos días del proceso electoral. Así es, y es que solamente faltan 25 días para el proceso y se da la captura de este candidato presidencial, el capitán en condición de retiro, Santos Rodríguez Orellana. Más adelante, siempre por Canal 11, le estaremos presentando más detalles sobre esta información. Abogado Félix Ávila, ¿qué opina sobre esta situación? Bueno, yo creo que esta es una situación que viene de alguna u otra manera a agravar, a crispar más los ánimos. A pocos días, como usted bien lo dice, 25 días de la celebración de las elecciones generales, que debe ser un proceso en el cual la sociedad hondureña, que ha estado dividida durante más de una década, definitivamente nunca hemos visto en Honduras tanta intolerancia como en los últimos años. Y preocupa de alguna otra manera que también estas situaciones se den en este momento. Sabemos muy bien que puede ser aprovechado de alguna u otra manera por algunos sectores para la víctima muchas veces victimizar a personas y que esto sea aprovechado para el caos, ¿no? Decir, sin lugar a dudas, la persona que ha sido objeto o que es en este momento objeto de un proceso penal tiene el derecho a un proceso justo, llevado a cabo con todas las garantías. Sin embargo, sin duda se va a dudar de que eso sea así y podemos esperar cualquier cosa, ¿no? En este momento. Y hay algunos sectores que no necesariamente van a estar a favor de la persona que ha sido capturada, que no necesariamente es de su grupo, pero pueden aprovechar esta situación para para producir cuestiones caóticas ahora, ¿verdad? Ahora estamos en lo mismo. Aquí se demanda lucha contra la criminalidad y obviamente pues se entiende que hay un proceso de investigación, el proceso culminó, así como se pide que los jueces actúen, pues hoy día pues ya este caso estará en manos de los jueces y creo que ellos tienen que hacer su trabajo. Le consulto también, abogado Marcos Zelaya, su opinión sobre la captura del candidato a la presidencia de la República, Santos Rodríguez Orellana, junto a su esposa e incluso a su hija. Se ven en las imágenes en el aeropuerto Toncontín. Sí, nosotros lamentamos realmente que esté pasando por este momento tan complicado él y su familia, su entorno familiar. Creemos de que el gobierno, a través del Ministerio Público, la Agencia de Investigación, el Poder Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, deben de garantizarle al pueblo hondureño que van a haber elecciones transparentes, tranquilas, pacíficas, porque este es un escenario, este es un primer escenario. Creo yo que así como viene esta situación, podemos estar igual o peor que Nicaragua, porque creo yo que hay 5 o 6 candidatos presidenciales que están en la cárcel. Entonces ya llevamos el primero, posiblemente vengan más requerimientos contra otros candidatos o personas que están postulando a la presidencia de la República, y eso sería un retroceso en la democracia y lógicamente un mal mensaje a la comunidad nacional como internacional, porque no tendrán credibilidad en lo que pueda suceder a escasos 25 días. Y viendo todo este escenario y todo lo que hemos conversado esta mañana en este importante foro, pues deja cierta incertidumbre y nosotros llamamos a la cordura, a la reflexión. Los problemas podemos saber cómo inician, pero no cómo terminan. Y eso sería grave porque estamos pasando prácticamente 3 crisis, 2 crisis naturales, bueno, 3 crisis naturales, porque el COVID-19 pues se desconoce la forma como se ha manejado eso y cómo nació o cómo surgió. Y ETA y OTA pues que nos dejó graves daños a la infraestructura y a la población hondureña.
¿Será que se puede complicar, abogado Zelaya, el panorama electoral y también el actuar de la ATIC en este momento? Yo pido mesura y al inicio del programa nosotros dijimos, inclusive hay reformas a este tipo de delitos y creo yo de que el señor Santos Rodríguez Orellana, a quien no conozco, ni a su esposa, nunca he conversado con él, sin embargo me parece a mí de que él como candidato presidencial perfectamente pudo haber sido llamado y evitarle esta situación complicada de una captura que me parece a mí que no tenía razón de ser, simplemente con haber sido llamado. Yo creo que él se hubiese presentado con su cuerpo de abogados ante las autoridades correspondientes a desvanecer estos cargos o aclarar cualquier situación o cualquier proceso de investigación que se estuvo manejando y no dejar esto a últimos días, porque eso lo que genera, pues lamentablemente, es suspicacia y que posiblemente esté fraguándose una situación complicada para generar cierta incertidumbre en el pueblo hondureño y que no tenga, pues, la esperanza de un nuevo mañana con nuevas autoridades, lógicamente que serán electas a través del sufragio en los comicios que se van a celebrar el 28 de noviembre del presente año. Bien, nos enlazamos en directo con nuestro compañero René Amaya, quien se encuentra desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y es que a el capitán Santos Rodríguez Orellana se le vincula al crimen organizado y tráfico de droga por no haber reportado durante algunas operaciones a lo interno de las Fuerzas Armadas algunas cantidades de cocaína. Adelante, nos enlazamos hasta la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Bien, muchas gracias André. Efectivamente, ya nos encontramos aquí en las inmediaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a la espera de que logren trasladar desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín, donde fue capturado el capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana y su esposa, y se nos ha informado que viene en el trayecto para ser ingresado aquí en la parte baja de las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Venía de, lo que tenemos entendido, de Islas de la Bahía, con dirección aquí a la capital de la República, a continuar a hacer su proselitismo político, pero en el aeropuerto, si ustedes pueden ver las imágenes, ahí lo estaban esperando elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para su respectiva captura. Se nos ha informado que viene en el trayecto de este tramo entre donde están las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal desde el aeropuerto, mejor dicho, hacia la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Aún todavía no han ingresado, es lo que se nos ha manifestado. Pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta unidad de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en uno de estos vehículos probable que se haya trasladado el señor Santos Rodríguez Orellana y su esposa, que fueron capturados hace unos instantes en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y ahora tendrá que responder ante la justicia por las acusaciones que hasta este momento se le imputan. Hay fuertes medidas de seguridad en todo a lo interno de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Igual también en las inmediaciones pudimos ver una gran cantidad de elementos de la Policía Militar del Orden Público en apoyo a la seguridad que se debe de resguardar en las inmediaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Aún todavía no lo han traído, pero viene en camino porque a esta hora de la mañana hay fuertes congestionamientos vehiculares en toda la parte aquí de Comayagüela, pero todavía no ha sido ingresado el señor Santos Rodríguez Orellana, quien acaba de ser capturado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Podemos escuchar algunas sirenas, pero también aquí en la cercanía donde nosotros nos encontramos, aproximadamente a unas 2-3 cuadras, fue donde se produjo un gravísimo accidente donde falleció una persona. También de 2 buses por venir peleando línea, pues terminaron con la vida de esa persona. Bueno, ahí podemos ver que siguen ingresando varios vehículos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a lo interno de esta institución, de hacer sus respectivos trabajos, pero habían aproximadamente unos 60 elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal al momento de ser requerido el señor Santos Rodríguez Orellana en el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Bueno, ya se nos acaba de informar, entonces lo trajeron directamente, ya está a lo interno, me acaban de decir, ahorita me acaban de confirmar, ya está adentro entonces don Santos Rodríguez Orellana aquí en la oficina de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, y por eso cuando nosotros llegamos había un fuerte contingente de elementos
de los militares, de la Policía Militar del Orden Público, aquí en las afueras, aproximadamente unos 30 elementos de la Policía Militar del Orden Público, pero ya se retiraron, ahora sí se ha reforzado, pero con elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en la parte baja de esta institución que forma parte del Ministerio Público. Ya se nos ha confirmado entonces que ya está lo interno del señor Santos Rodríguez Orellana y su esposa detenidos en el Aeropuerto Internacional de Toncontín hace aproximadamente una media hora. Y al momento que él ingresaba, proveniente de Islas de la Bahía, porque andaba, en lo que tengo entendido, venía o he escuchado a uno de sus apoderados legales que andaba haciendo proselitismo político, pero que regresaba directamente aquí nuevamente a Tegucigalpa para continuar con estas actividades políticas, pero al momento de ingresar por el Aeropuerto Internacional de Toncontín fue requerido por elementos de la Agencia Técnica de... ¿Entró, amigo? Sí. Que ya ingresó el señor Santos Rodríguez Orellana, ya confirmado por personal de la misma Agencia Técnica de Investigación Criminal que operan y que trabajan en esta institución del Ministerio Público. Ya confirmado entonces, don Santos Rodríguez Orellana se encuentra a lo interno aquí de esta institución, rindiendo declaración ante los fiscales, y ahí se va a saber, bueno, qué es lo que se va a decidir en las próximas horas. Ven ustedes, bueno, ya los distintos colegas de los medios de comunicación continúan acá a la expectativa de lo que puedan decir las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Esperemos que el licenciado Jorge Galindo pues pueda tener todos los detalles en torno a esta captura, por qué se le captura, cuál fue el propósito y si va a ser remitido ante los tribunales de justicia en las próximas horas. Así de forma resumida lo que ocurre desde las inmediaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Vamos a retornar con usted, Andrea, a los estudios centrales. Adelante. Gracias, René Amaya, por este informe desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde ya se ha presentado el candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana. Vamos a dar lectura al comunicado oficial por parte del Ministerio Público en torno a esta captura que se genera esta mañana y a solo 25 días de las elecciones generales en el país. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a Jennifer Lisset Bonilla, su esposa, y Reina Lisset Bonilla, su suegra. De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado, y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado CIPE. Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas. Luego era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y su suegra. Posteriormente, al realizar el análisis financiero, se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán de las Fuerzas Armadas, recibió en concepto de ingresos brutos más de 2,5 millones de lempiras y en salarios netos 813.918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, esposa y suegra, tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado. Cita textualmente este comunicado emitido por las autoridades del Ministerio Público luego de que se diera esta captura. Precisamente
Lo que menciona el Ministerio Público es que se podría vincular al delito de lavado de activos, el tema que teníamos esta mañana, así que coincide y quiero conocer las reacciones, por supuesto, en cuanto al proceso que podría iniciarse entonces en contra del capitán. Iniciamos, abogado Félix Ávila. Bueno, interesante porque hay unas reformas al delito de lavado de activos. Yo entendería, pues, la inteligencia de los fiscales del Ministerio Público debe llevarlos a que la acusación pues tendrán que encaminarla ya vinculándolo con un delito precedente, es decir, un delito de tráfico de drogas, porque de repente cualquiera puede decir ahora mismo, pues simple y sencillamente va a alegar la despenalización, pero entendámoslo bien, ¿verdad? Porque muchas veces se ha llevado este mensaje que el delito de lavado de activos ya no existe, no. Se ha despenalizado cierta conducta que el Ministerio Público utilizaba para encausar personas, pero creo que los fiscales saben muy bien la vigencia de la ley y obviamente pues entendería yo que tuvieron que se cuidaron en el sentido pues que aquí tendrán que hacer depender la acusación de un delito precedente como lo establece claramente el artículo 439 del Código Penal, que incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona adquiera, convierta, etcétera, cualquiera bienes que dependan de delitos de tráfico de drogas, que sean productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, y el comunicado que usted se ha permitido leer ahora mismo es claro que es de ahí donde proviene entonces, según la hipótesis acusatoria del Ministerio Público, los bienes que el señor capitán, ex capitán del Ejército, pues cree el Ministerio Público que se ha enriquecido de una manera pues que no es lícita por cuanto sus ingresos son muy inferiores a los capitales que según el Ministerio Público le ha investigado que es poseedor. Le consulto también al abogado Marcos Zelaya sobre el tema y sobre todo cómo funciona la justicia con respecto a la familia, porque se menciona que él tenía 2,5 millones de lempiras y los salarios netos 813,918 lempiras, pero el problema es con la esposa y la suegra. Fíjese que poniendo en contexto lo que estamos debatiendo esta mañana, me llamaba poderosamente la atención qué hacía entonces la UIF, la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, en donde no detectó 238 millones en 10 años. No dio ninguna alerta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esperar hasta última hora si 238 millones y aparentemente son productos de la actividad ilícita, según se refiere o se puede colegir del informe o el boletín del Ministerio Público, que aparentemente es producto de la actividad ilícita del narcotráfico? Pero entonces, ¿qué pasó con las alertas en su momento que el sistema bancario? ¿Qué responsabilidad tiene el sistema bancario? Si movieron 238 millones y nunca hubo alerta. Hasta ahora que se abrió una investigación, se retrotrae a ese momento del 2010 a la fecha, a 11 años, en donde aparentemente pues no hay justificación alguna y efectivamente el párrafo que se le quitó al artículo 439, que no tenga causa o justificación económica lícita de procedencia. Habría que establecer si esos 238 millones tienen causa o justificación lícita de procedencia. Bueno, eso le tocará a él en su análisis financiero y patrimonial a través de su cuerpo de abogados que lo presente ante la autoridad. Sin embargo, en este momento, si el Ministerio Público ha presentado la acusación y hay una orden de captura, lógicamente tiene que haber ya un expediente judicializado y el libramiento de la orden de captura correspondiente por el juez competente para poder detener al señor y su núcleo familiar. Creemos nosotros, y la lógica nos indica, de que ya está plenamente identificado, o por lo menos cuentan con los elementos de prueba, básicamente la mínima actividad probatoria que se requiere en esta audiencia, en esta parte del proceso, para poder judicializar esta causa y continuarla hasta que concluya un debate judicial y público. Lo que creo yo que es grave es el momento que estamos viviendo los hondureños, que es escaso, prácticamente 20 días, estamos en un evento importante, trascendental,
Recuerde que hemos tenido dos crisis, la crisis del 2009 y la crisis del 2017. Y una tercera crisis, pues creo yo que ningún hondureño bien nacido en nuestro país quiere una tercera crisis, porque eso es retroceder en la democracia, es retroceder en el desarrollo de nuestro país, es retroceder en la inversión nacional e internacional, es retroceder en los empleos. Vea usted cómo se van miles y miles de hondureños en esas caravanas, no solo hacia Estados Unidos, hacia El Salvador, Panamá, Nicaragua, muchos países. Creo yo que ya tenemos más de 2 millones y medio de compatriotas, lamentablemente fuera de nuestra patria. Y eso lo que genera pues es fuga de talento, fuga de cerebros, y que no crecemos al ritmo que deberíamos de crecer, porque esa fuerza laboral que está yendo a otro país perfectamente pudo haber encontrado respuestas en los gobernantes para generar los recursos necesarios para subsistir él y su familia. Bien, también le voy a consultar al abogado Mario Díaz, porque también como juez su punto de vista sobre esta situación, y pues se menciona que el requerimiento es por el delito de lavado de activos, pero también menciona este comunicado del Ministerio Público que, de acuerdo a las investigaciones que se han iniciado en años anteriores y a las declaraciones de un testigo protegido, podría vincularse este candidato presidencial al delito de narcotráfico. Bueno, yo de mi parte lo único que puedo comentar es pues que se continúe con el debido proceso, ¿verdad? Que todo siga su curso normal. Obviamente pues ya en un sentido más estricto no puedo referirme por cuestiones obvias, ¿verdad? Sí, tal vez decir pues que esto, quiera o no, pues de una u otra manera va a tener algún impacto pues en el proceso que actualmente estamos viviendo los hondureños y las hondureñas con la situación de carácter electoral. Pero bueno, ni modo, pues esa es la situación pues que se tiene que enfrentar, y en referencia pues a la imputación que se le hace, pues que se continúe con el debido proceso, ¿verdad? Para que todo se haga dentro del principio de legalidad. ¿De qué manera, abogado Félix Ávila, deberían hacerse las investigaciones con respecto a esta situación bancaria? Son 238 millones de lempiras en ingresos no justificados a la familia, a la esposa y a la suegra del capitán. Bueno, yo creo que como en todos los procesos de investigación llevados por el Ministerio Público en materia de lavado de activos, hasta ahora el Ministerio Público ha contado precisamente lo que discutíamos el día de hoy, sí, de la facilidad que ha tenido pues de la no limitante del secreto bancario. De ahí entonces que en ese comunicado se habla pues de un análisis financiero, porque así le llama el Ministerio Público a este tipo de elemento probatorio, y sin duda que le va a corresponder ahora a la defensa demostrar, y no solo demostrar el origen lícito de los bienes, porque de repente eso no va a ser, con esta nueva ley ya no será complicación. El asunto que va a tener que enfrentar la defensa ahí es la vinculación que tiene ese monto no justificado con un delito precedente que es el tráfico de drogas, porque sin duda ahí claramente lo establece. Es que yo he participado en varios procesos penales como defensa, por supuesto, en los cuales se involucran a personas, ¿verdad?, en un supuesto lavado de dinero, pero nunca hay una vinculación con un delito precedente, tráfico de drogas, y entonces esa es una situación distinta, ¿verdad? Pero cuando el Ministerio Público hace vincular el exceso de capital de un delito precedente, y especialmente de tráfico de drogas, obviamente que es una situación complicada. Lógicamente yo no estoy diciendo absolutamente nada, en el sentido que el señor pues tendrá que estar ahí preso, pues va a tener un abogado defensor, debe garantizársele el debido proceso legal, las debidas garantías, obviamente hay un trabajo fuerte que tendrá que desarrollarse ahí. Las preguntas que deben surgir de ahora en adelante son otras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo queda su candidatura incluso? Exacto. ¿Hasta qué punto esto lo puede incluso inhabilitar legalmente, o si no lo inhabilita, porque de alguna u otra manera él no está condenado y podría participar, pero no sé cómo sería, o de alguna u otra manera los resultados que se puedan producir en su candidatura
pensemos que sean limitadas, entonces se va a alegar que debido a este encarcelamiento entonces se le limitó. Creo que esto nada viene a abonar para el proceso electoral que estamos de cara a vivir en la nación hondureña. Pero realmente, si lo vemos desde otro punto de vista, las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Se entiende que los fiscales del Ministerio Público hacen su trabajo independientemente del momento en que estemos viviendo, porque obviamente pensemos que si se trata de un crimen que se está cometiendo, un delito flagrante, y porque estamos en elecciones no se va a perseguir, yo creo que sería un error también. Bien, vamos a irnos a la última pausa comercial de este programa y regresamos con etapa de conclusiones. Bien, estamos de regreso ya con las conclusiones de esta interesante entrevista que hemos tenido esta mañana, sobre todo en el tema del delito de lavado de activos y las reformas al Código Penal. ¿Cómo quedaría esta situación? Iniciamos con el abogado Marcos Zelaya y precisamente se presta para el tema esta situación del capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana. ¿Será procesado con las reformas? Tendría que, ¿verdad? Porque ya eso es inminente, ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y lógicamente forma parte del ordenamiento jurídico. Me imagino yo que hicieron el análisis porque este anuncio venía siendo pues de conocimiento público hace semanas que el Congreso de la República hizo esta reforma, solo faltaba la sanción y lógicamente la publicación, extremo que ya fue concluido, y el abogado Félix y el abogado Mario pues hicieron algunos pronunciamientos en cuanto a este delito y creemos nosotros que el Ministerio Público ya tiene los elementos para poder vincular de forma directa o indirecta del delito de tráfico de drogas, según se desprende y podemos nosotros analizar del comunicado. Tendrá que acreditar estos extremos, lógicamente, ante el juez competente para que el delito de precedencia pueda vincularse con el delito de lavado de activos. Y recuerde de que los delitos son autónomos, en este caso el delito de lavado de activos es un delito autónomo y podrá el Ministerio Público incoarlo siempre y cuando cuente con los elementos de prueba del delito precedente, en este caso el delito de lavado de activos. Me imagino yo que ya en este momento no solo cuentan con la fuente anónima humana, sino que ya han de tener más elementos de prueba, ya trasciende otra información también a través de los diferentes medios, investigaciones delicadas en contra del señor Rodríguez Orellana, y creo yo que pues tendrá que establecer o aclararle al pueblo hondureño y lógicamente al tribunal que está conociendo su causa estas imputaciones que le está haciendo el Ministerio Público. Bien, la conclusión del abogado Mario Díaz en esta interesante entrevista de esta mañana. Y con respecto a las reformas del Código Penal, hay diferentes organizaciones de sociedad civil que han exigido que se deroguen esas reformas. ¿Cree que pasa? Bueno, efectivamente han habido ya diferentes pronunciamientos de sectores de la sociedad en el sentido pues de que estas reformas en vez de venir a provocar una mejoría en la aplicación del derecho penal hondureño, pues más bien puede venir a afectarlo, y obviamente pues seguramente se interpondrán diferentes recursos ante los organismos correspondientes de la Corte Suprema de Justicia y esperemos a ver cuál es el resultado final. Recordemos que ya hay varios recursos que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional, y todavía no han sido resueltos. Tienen carácter de admitidos, pero todavía no han sido resueltos. Entonces veremos qué sucede con estas nuevas reformas. Yo creo que en este periodo inmediato probablemente no va a haber ningún tipo de cambio en ese sentido. Estamos abocados todos a un proceso electoral, difícilmente van a haber, creo, pronunciamientos de la Sala Constitucional en este periodo, y obviamente después viene un cambio de gobierno y obviamente la situación ahí va a ser completamente distinta en algunos aspectos probablemente. Entonces yo creo que todas esas cosas van a jugar en contra de que haya una solución inmediata a este tema. Bien, abogado Félix Ávila, gracias por habernos acompañado y su conclusión del tema. A su orden. Bueno, en relación al mismo, a la
la posible inconstitucionalidad de las normas. Yo creo que el control de constitucionalidad de las leyes es una garantía precisamente para el ciudadano. Es decir, las leyes penales especialmente tienen que ser adecuadas a la Constitución de la República. Ahora bien, ese control de constitucionalidad debe ser utilizado, o mejor dicho, canalizado seriamente, responsablemente, dentro de estos análisis que se hacen muchas veces. De una forma ligera se dice, bueno, vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que tampoco se trata de eliminar el derecho penal, se trata de, como en algún momento se dijo, bueno, volvamos al Código Penal de 1983. Si se interponen acciones de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra. Eso es en cualquier país civilizado del mundo, eso es una garantía importante, pero no hay que esperar también que necesariamente por medio de un recurso se va a resolver todo. Bien, les agradezco a todos por habernos acompañado esta mañana. Interesante tema que hemos desarrollado en la entrevista. Le invitamos a estar pendientes de las emisiones de 11 Noticias para informarse sobre cómo avanza este proceso en contra del capitán Santos Rodríguez Orellana, quien aspira a un cargo de elección popular en la presidencia de la República y ha sido capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal asociado al delito de lavado de activos esta mañana. Nos despedimos, con permiso. Feliz día.